¿Hablamos de prevenir la violencia o de prevenir el delito? Son dos cosas que se confunden muy frecuentemente. Cuando se confunde la prevención de la violencia, de lo cual vamos a hablar en un ratito, con la prevención del delito, se pierde de vista que las grandes expresiones de la violencia en nuestro mundo, en nuestros países, tienen que ver con las estructuras creadas, con los estados, con la forma de gobernar, con la manera como el poder se expresa en las relaciones, tanto entre gobernantes y gobernados como entre los diferentes sectores de la población. También cuando se confunde la prevención de la violencia con la prevención del delito, se nos olvida que la violencia tiene diferentes formas de expresarse. Una es la violencia activa en las calles, en una casa, pero hay otro tipo de violencia. Por ejemplo, está la violencia que tiene que ver con los símbolos, con las maneras de pensar. No es necesario que yo pegue a alguien para ser violento, pero con el hecho de pensar o de sentir que esa persona es inferior, porque el color de su piel, porque su cultura, porque su ideología, porque sus maneras de vestir, porque sus orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, esa es una violencia simbólica. Cuando yo siento, pienso o tengo símbolos o gestos que me hacen o que hacen pensar a los demás que yo pienso, que yo siento que ellos son inferiores a mí. Esa violencia simbólica ocurre en la cultura, ocurre en la televisión, en las películas, en las iglesias, cuando de una u otra manera hacemos cositas que no parecen violentas, pero que en el fondo expresan violencia. Y la otra violencia es la violencia estructural, es la violencia en la que se niegan los derechos humanos a través de políticas públicas o a través de un Estado, a través de un gobierno, que actúa en favor o a favor de los que tienen el poder. O sea, hay tres tipos de violencia. Cuando hablamos de prevenir el delito, no hablamos de estas cosas, pero cuando hablamos de prevenir la violencia, tenemos que tomar en cuenta que la violencia no es solo lo que hago o miro en la calle, es lo que no se ve, es lo invisible, es lo que tiene que ver con nuestra historia, con el Estado, con el gobierno. Y el otro problema cuando confundimos prevenir la violencia con prevenir el delito es que cuando hablamos de prevenir el delito, siempre le echamos la culpa a individuos, porque es el individuo el que comete un acto ilícito contra otro individuo. Pero cuando hablamos de prevenir la violencia, no hablamos solo de individuos, hablamos de estructuras, hablamos de gobiernos, hablamos de historia, hablamos de grandes estructuras o de grandes formas de expresión social que hay en el mundo y que son generadas de violencia.